Esa temporada, tanto él como Hill fueron otra vez por el cetro. Clark arrancó ganando en Sudáfrica. Los fanáticos se frotaban las manos esperando el contraataque del inglés, que iba por su victoria en la siguiente cita en España. Sin embargo, el que no llegó a esa carrera fue Jim, quien perdió la vida en una competencia de Fórmula 2 europea el 7 de abril en el circuito de Hockenheim, en Alemania. La revista italiana Autosprint aseveró que el escocés fue allí porque necesitaba pasar el tiempo ante unos supuestos problemas con el fisco británico. En la carrera se despistó a unos 270 km por hora y chocó su auto contra los árboles. Las causas reales del incidente nunca fueron confirmadas de forma oficial, aunque se especuló con una súbita pérdida de presión de las gomas. Su muerte fue impactante a la altura del brasileño Ayrton Senna en 1994. Solo una falla mecánica podría ser el responsable de un accidente como el que él tuvo. Hora antes de su muerte, el escocés habría manifestado esa temporada, tanto él como Hill fueron otra vez por el cetro. Clark arrancó ganando en Sudáfrica. Los fanáticos se frotaban las manos esperando el contraataque del inglés, que iba por su victoria en la siguiente cita en España. Sin embargo, el que no llegó a esa carrera fue Jim, quien perdió la vida en una competencia de Fórmula 2 europea el 7 de abril en el circuito de Hockenheim, en Alemania. La revista italiana Autosprint aseveró que el escocés fue allí porque necesitaba pasar el tiempo ante unos supuestos problemas con el fisco británico. En la carrera se despistó a unos 270 km por hora y chocó su auto contra los árboles. Las causas reales del incidente nunca fueron confirmadas de forma oficial, aunque se especuló con una súbita pérdida de presión de las gomas. Su muerte fue impactante a la altura del brasileño Ayrton Senna en 1994. Solo una falla mecánica podría ser el responsable de un accidente como el que él tuvo. Hora antes de su muerte, el escocés habría manifestado que no quería correr porque su auto no estaba bien. Tras su fallecimiento, el neozelandés Chris Amon, por entonces corredor de Ferrari, aseguró: si esto le puede pasar a Clark, ¿qué esperanza podemos tener los demás? Sentimos que hemos perdido a nuestro líder. Hill, por su parte, en 1968 pudo plasmar su segundo campeonato, aunque sin poder pelear con su gran rival. Sin embargo, el inglés también hizo historia esa temporada. Con la versión B del Lotus 49, le dio la primera victoria a un auto con alerones. Fue en Mónaco donde repitió en 1969 y ganó en 5 ocasiones. Mantuvo su récord de ser el más vencedor en el Principado hasta 1993, cuando Senna lo superó con 6 triunfos, marca que sigue vigente. Pero la rivalidad entre Clark y Hill trascendió a la Fórmula 1 y llegó a las 500 millas de Indianápolis. Jim ganó allí en 1965. En 1966, ambos pelearon la carrera con Stewart, quien luego se retrasó por la falta de presión de combustible. Al cruzar la meta, Clark llegó adelante, seguido de Hill. Sin embargo, al escocés no le avisaron que tenía una vuelta menos, así la victoria fue para el inglés. Conforman una lista exclusiva de 5 campeones mundiales que también vencieron en la mítica carrera norteamericana. Lo completan el estadounidense Mario Andretti, el brasileño Emerson Fittipaldi y el canadiense Jacques Villeneuve. Jim, cuyo logro en las Indy 500 demostró la amplitud de Lotus, que fue el único equipo campeón de la máxima y que también pudo imponerse en el legendario óvalo, en tanto que solo Hill consiguió la triple corona en el automovilismo, producto de sus triunfos en Indianápolis, en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y en las 24 horas de Le Mans. Al terminar la década del 60, los Beatles y los Rolling Stones ya dominaban en el mundo del rock, lo propio de las escuderías inglesas en la Fórmula 1, que en esos años lograron 7 campeonatos, 3 de Lotus y 2 de Brabham, uno de BRM y otro de Cooper. Jim Clark y Graham Hill fueron los pilotos abanderados de esa época, donde entre 1960 y 1969, de un total de 99 carreras, las escuadras británicas se quedaron con 71 victorias. Su hegemonía continuaría. En 1968, otro team de la isla se sumó a la lista de ganadores, McLaren, que más tarde fue uno de los equipos a batir. Y en 1969, un joven emprendedor de 27 años llamado Frank Williams montó por primera vez su estructura en la categoría. Graham Hill se enteró que su compañero de equipo para las 24 horas de Le Mans de 1972
No estaba contento de compartir su Matra con un piloto de 43 años, cuya estrella se estaba desvaneciendo. Entonces, el 2 veces campeón del mundo de la Fórmula 1, siempre bromista, trató de engañar a Henry Pescarolo. Fue la primera prueba de Hill para el fabricante francés y decidió cumplir con las expectativas de su compañero de equipo mientras subía a bordo. La historia lo contó el difunto Gerard Henry Cronbach, aficionado al automovilismo y buen amigo de Hill. Graham reaccionó maravillosamente y cabreó a Henry, actuando como un anciano. Henry estaba furioso porque pensaba que el tipo estaba acabado. De todos modos, Pescarolo no era un hombre feliz al comienzo de la temporada de 1972. No habría querido regresar a Matra después que el jefe de la compañía, Jean-Claude Lagarde, le despidiera del equipo de Fórmula 1 a finales de 1970. Y ahora se le pedía que condujera un auto con alguien con quien no parecía compartir aspiraciones. Estaba enfadado porque pensaba que mi primera temporada completa en la Fórmula 1 fue fantástica, tercer puesto en Mónaco y muchos puntos. Recuerda Pescarolo que estaba listo para seguir el camino hacia el estrellato de los autos deportivos. No esperaba tal insulto de Lagarde. Cuando me pidieron que regresara, dije que al principio que no. Al final estuve de acuerdo porque pensé que era la mejor oportunidad para ganarle más. Justo después de decir que sí, me dijeron que Graham Hill sería mi compañero de equipo. Dije nuevamente que no quería conducir para Matra. Pescarolo no estaba seguro de que un veterano que no había estado en Le Mans desde 1966 estuviera dispuesto a arriesgarse para ganar la carrera más exigente del mundo. Graham había ganado el Mundial de Fórmula 1 en 2 oportunidades y había ganado la Indy 500. Ya era una leyenda, continuó el francés. En ese momento Le Mans seguía siendo una carrera peligrosa y no estaba seguro de que cuando estuviera lloviendo por la noche o con niebla por la mañana estuviese dispuesto a correr riesgo. Cronbach había sido fundamental para convencer a Pescarolo de que volviera a Matra y para que adquiriera los servicios de Hill, un piloto del que había sido amigo desde la década de los 50 y que había sido padrino en su boda. El siguiente trabajo fue convencer a Pescarolo de que un piloto que ejercía su trabajo en la Fórmula 1 con Brabham iba a ser serio como en Le Mans. Javi me explicó que Graham vendría a Le Mans para ganar, dice Pescarolo. Su objetivo era ser el primer piloto en ganar el Mundial, Indy y Le Mans. Las ambiciones de Hill se hicieron evidentes en el momento en que comenzó a conducir el prototipo MS670 de 3 litros, como lo que recordó Cronbach en una entrevista 3 años antes de su muerte en 2005. Los años de desaparición del viejo, que habría jugado con los temores de Pescarolo en boxes. Cuando Graham comenzó a conducir, fue absolutamente sobresaliente, explicó Cronbach. Fue rápido de inmediato. Pescarolo rápidamente llegó a respetar a su nuevo compañero de equipo. Era un verdadero profesional y encajó muy rápido porque se dio cuenta de que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado para ganarle más. Esa perspectiva de victoria fue la razón por la cual Cronbach, que jugó un papel clave en la alineación de Matra, pudo atraerlos a un fabricante que tenía en la mira a los grandes pilotos de la Fórmula 1. Lagarde me había dicho que consiguiera gente de Fórmula 1, quería los mejores pilotos posibles, dijo Cronbach. Ronnie Peterson estaba dispuesto a hacerlo, pero al final fue a Ferrari porque podía hacerlo toda la temporada. Supongo que era lógico que le preguntaran a Graham. No sé cómo surgió, pero sentí que estaba interesado. El Matra iba a ser el auto de referencia en Le Mans de 1972. Los cambios en la regla habían desterrado al Porsche 917 de la parrilla de Can-Am al otro lado del Atlántico y el fabricante francés percibió su oportunidad. El equipo de Fórmula 1 se redujo a un solo auto para Chris Amon y no habría una temporada completa de WCM. En cambio, Matra centraría sus recursos en un proyecto con 4 vehículos en Le Mans. La etiqueta de favoritos solo se consolidó por la decisión de Ferrari de retirar su equipo oficial después de liderar los tiempos del día de test en marzo. Hubo oposición de los Lola Cosworth y de Eugene Bonnier y del equipo oficial Alfa Romeo, pero al anochecer la batalla por el liderato se había convertido en un asunto exclusivo de Matra. Luego de sendos problemas en la combinación de pilotos Amon Jean-Pierre Beltoise y de sus compañeros Jean-Pierre Jawil y David Hobbs,
conduciendo un auto actualizado de 1971 conocido como el MS-660C, se retrasaron cuando el francés se quedó sin combustible, convirtiendo la carrera en una pelea directa entre los dos Matras que se habían clasificado en la primera fila, el de Gilles Pescarolo y el compartido por el poleman Francois Sebert y Howden Ganley. Gilles no participó en la batalla. Aquellos involucrados en el equipo Matra Cinca ese año estaban convencidos de que jugó un papel clave en la resolución del resultado a favor de la combinación anglo-francesa. Graham ganó la carrera de dos maneras, explicó Conrad. Primero, desobedeció las instrucciones y superó descaradamente el auto de Sebert Ganley durante la noche y luego puso neumáticos intermedios en una parada en boxes a primera hora de la mañana. Pescarolo explica cómo Gilles cambió las reglas en Matra para ponerse al frente. Teníamos un tiempo por vuelta que había que respetar y era muy estricto. No se nos permitía pelear entre nosotros, pero la única vez que fue posible controlar a los pilotos fue cuando estaba lloviendo. Las condiciones durante la noche fueron muy difíciles y fue el momento en que le eligió para atacar de verdad. Fue durante la noche cuando nos aprovechamos de manera definitiva. Gilles y Pescarolo condujeron brillante ese día, pero Graham fue particularmente especial. No era un perdedor y no había forma de que dejara pasar la oportunidad de ganarle más. La victoria se vio empañada por la muerte el domingo por la mañana de Joe Bonnier, el buen amigo de Gilles y cofundador de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios. Pero eran tiempos diferentes y Gilles terminó su aventura con Matra tal como la comenzó, riéndose. La celebración posterior a la carrera, organizada por Moet Chandon en el restaurante que ahora sirve chow mein en la recta Mulsanne, se prolongó hasta altas horas de la noche y Pescarolo recuerda fotografías de vasos volando por todos lados. El 29 de noviembre de 1975, Graham Hill y su personal regresaban a Inglaterra después de probar en Paul Ricard el nuevo Hill GH2 que estaban preparando para la temporada 1976. Posteriormente, murió en un accidente de aviación cuando la avioneta, un Piper, que él mismo pilotaba, se estrelló en la niebla cerca de Londres. Brice y Smallman y otros 3 trabajadores del equipo viajaban con él y también fallecieron. Debido a esto, no pudieron seguir con el personal que quedaba y poco después el equipo desapareció.